sucede cuando escasea la palabra? Cuando uno habla de escasez, habla de la falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Ejemplo, el agua. El problema de la escasez de agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todo el continente, en todos los continentes del mundo durante al menos una vez al año. Más de 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua potable salubre. El cuerpo humano, dependiendo de la edad, la salud, la nutrición, tiene una composición de agua entre el 50 y el 70%. Eso significa que nosotros somos prácticamente agua. Algunos pueden demorar unos días sin comer, pero no se puede demorar más de 3 o 4 días sin beber agua. Es un líquido indispensable. La Biblia dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. ¿A cuánto les gusta beber agua? No podemos vivir sin agua. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios mismo. La palabra de Dios tiene poder para crear. Génesis capítulo 1, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente Dios comenzó a crear y a organizar. La palabra de Él enseña que un día dijo, sea la luz. ¿Cierto? Fue la luz. La Biblia enseña que le dio orden a la tierra y le dijo, produzca la tierra hierba verde. Le dio orden al agua y le dijo, produzca seres vivientes. Y hasta el día de hoy la tierra brota hierba verde y el agua tiene seres vivientes, porque fue una orden de la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz. El que escribió Hebreos dijo en el verso 4, en el verso 12 del capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios es para amarla. La palabra de Dios es para besarla. La palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. La palabra de Dios produce confianza en Él. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros el nuevo nacimiento. Somos engendrados y nacidos por ella. Produce en nosotros la regeneración. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Aleluya, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Si tomamos el pasaje leído en Primera de Reyes capítulo 19, el verso 16 y el verso 18, y hablamos en esta mañana un poco de su contexto. Déjeme decirle que la administración en el pueblo de Israel tenía 3 grandes referentes, estaba referenciada por 3 grandes hombres. El rey era el gerente general, el encargado de administrar a todo el pueblo, a toda la nación. Nada se movía si él no daba la orden. El proceso para que él llegara al reino era a través o se inició a través de un profeta llamado Samuel, que se dirigió primero a Saúl y dice la Biblia lo ungió. Después se dirige a David y dice la Biblia lo ungió. Y aunque los que estaban ahí presentes no pensaban que David sería el ungido, hay una palabra de Dios a Samuel que le dice, es que yo no miro a la gente por fuera, su parecer, sus habilidades, su comportamiento. Yo le miro a las personas el corazón. Alguien diría, ¿por qué no escoge a este que es grandote, que tiene unos músculos enormes, que mide 2 metros? El Señor podría responder, ¿de qué me sirve que sea grande, que mida 2 metros, que sepa utilizar bien la espada, pero no hace caso? Ese no me sirve. Yo necesito uno que me haga caso. Yo necesito uno conforme a mi corazón.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. También estaba como referente el sacerdote. El sacerdote era el encargado de llevar las peticiones del pueblo a Dios a través de las ofrendas. Cuando alguien pecaba, se acercaba donde estaba el sacerdote con una ofrenda. Gloria a Dios. Y él decía: esta es mi ofrenda, traigo un cordero. Si tenía dinero, si no tenía, se cazaba 2 pichones de paloma y los llevaba. El asunto es que nadie se acercaba a ese lugar sin llevar algo que ofrecer. Diga gloria a Dios. El sacerdote tenía que vivir en ese lugar, en el santuario. Santuario significa lugar donde mora la presencia del Señor. Él tenía que estar ahí porque durante el día se acercaban las personas a ofrecer a Jehová. Y él era el encargado de recibir la ofrenda que se le llevaba a Jehová. Gracias a Dios que Él dice para estos tiempos que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aleluya. ¿Cuántos se acercan a un culto y traen alabanzas? Aló. ¿Cuántos se acercan a un culto y traen alabanza? ¿Cuántos se acercan a un culto y traen adoración? ¿Cuántos le cantan al Señor con el alma? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El otro referente era el profeta. El profeta era lo contrario al sacerdote. El sacerdote lleva la petición del pueblo a Jehová, pero el profeta trae la voz de Dios al pueblo. Cuando el pueblo necesitaba dirección o el rey quería un consejo de parte de Dios, se acercaba al profeta y el profeta le hablaba palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos aquí son guiados por esa palabra? ¿Cuántos son guiados por esa palabra? Diga gloria a Dios. Pero después del rey David, el rey David fue el segundo rey de Israel. Llega su hijo Roboam. Dice la Biblia que cuando Roboam llega al reino, hay una división que el mismo Dios hizo de esa manera en forma de castigo a los pecados cometidos por el rey David. Se divide el reino. 10 tribus se van para el norte. Colocan por capital a Samaria. Y 2 tribus quedan en el sur y colocan por capital a Jerusalén. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. El resto quedan en el norte. Hay un pequeño problema que de pronto no divisaron en el momento de repartirse el reino. Y era que el arca del pacto, lo que representaba en el instante la gloria y la presencia de Dios, quedó en un lugar. Hubo un reino que se fue sin el arca y fue el reino donde estaban las 10 tribus. Se fueron con un rey llamado Jeroboam. El pueblo estaba acostumbrado a subir a Jerusalén para adorar, así como nosotros estamos acostumbrados a orar en la casa, a orar en el trabajo, a leer la Biblia en la casa, a leer la Biblia cuando hay espacio, porque no solamente la leemos aquí en el culto, también la leemos en la casa. Levanten la mano los que leen la Biblia en la casa. Los que la tienen descargada en el celular y por ahí la leen también. Bueno, eso es para leerla y aprenderla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El arca del pacto era de madera y estaba cubierta de oro purísimo. Y tenía una tapa encima, el propiciatorio. Esa arca estaba metida en la casa de Jehová. Jehová dijo: voy a escoger a Jerusalén para poner ahí mi nombre. Y ahí dejó el arca. Cuando el arca estaba en tiempos de Moisés y habitaba en tienda, dice la palabra de Dios que Moisés entraba al tabernáculo y se dirigía donde estaba el arca, y de en medio de los querubines que estaban encima de la tapa del arca salía la voz de Jehová que le decía al pueblo qué tenía que hacer. Había una nube enorme que se paraba encima del tabernáculo
cuando Moisés habla o entraba a hablar con Dios. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. El pueblo había aprendido a depender de lo que Dios decía hasta ese momento. Ahora no tenemos una nube. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es ese motor que nos mueve y nos indica. Hermano o joven que escucha la palabra en esta mañana, nosotros no somos las personas que tomamos decisiones a la loca. Es que me voy a casar. Es que me voy a cambiar porque no me gusta. Trasladaron al pastor y este que trajeron no habla bien como a mí me gusta. Es que voy a montar una empresa porque como yo puedo. Nosotros somos los que nos acostumbramos a entrar a la recámara, donde apartamos unos minutos para hablar con Él y colocar los propósitos en su presencia. Pedirle a Él: si es tu voluntad, si tú quieres que eso se haga, si tú quieres que yo vaya, si tú quieres que yo venga. Y eso era lo que hacía Moisés. Moisés no tomaba decisiones a la loca, sino que Moisés llegaba al lugar donde estaba el arca y le decía a Jehová: ¿qué quieres que haga? Jehová, ¿cuál es la dirección que debo tomar? Cuando se divida el reino, dice Jeroboam: como el arca no queda en mis predios, la gente se va a ir a adorar a Jerusalén. Entonces yo tengo que poner una cerca, porque después se van, volverán su corazón al hijo de David y a mí me matarán. Porque el pueblo estaba acostumbrado a subir a adorar al templo. Él dijo: ahora yo voy a hacerle un Dios. Ahora yo voy a decirle: este es su Dios. Y hizo un Dios de oro. Ahora yo voy a elegir unos sacerdotes y le voy a decir a esos sacerdotes que lleven ofrenda, que presenten ofrendas del pueblo, para que lo que se hace en Jerusalén también se haga aquí. Pero los inventos que presenta el hombre no funcionan. Amén. Aquí funciona lo que Dios tiene establecido para su iglesia. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y el corazón del pueblo se pervierte. Dice la Biblia que comenzaron a adorar al becerro de oro, y en los lugares altos que Jeroboam había dedicado se pervertía todo el pueblo. Y esa fue la causa que enojó tanto a Dios, que al final de muchos tiempos los asirios llegan al reino del norte, donde está Israel con 10 tribus, y se lo llevan cautivo. El amparo de Jehová se apartó de ellos, porque ellos se apartaron de Jehová. Pero aquí hay una juventud que no se aparta de esta palabra. Aquí hay una juventud conmigo en esta mañana que muere a los pies de esta palabra. Suéltele ese aplauso al Señor en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo será un culto donde usted llegue y no sienta a Dios? ¿Cómo será eso mecánico que tal vez alguno vive? De ir al culto porque mami me manda al culto. De ir a la vigilia porque mami me manda a la vigilia. Pero qué hermoso, qué lindo cuando hay algo que nos mueve, cuando hay algo que nos levanta del lugar donde estamos, cuando hay algo que no nos deja quietos. Queremos ir al culto, queremos adorar. Cuando le hemos entregado la vida a Él y Él se apodera de nuestro corazón, de nuestra pasión, de nuestro sentimiento, cuando Él es nuestro aliento, cuando Él piensa por nosotros, cuando Él camina por nosotros, hermano, eso es lo más lindo que hay. Vea, en mi adolescencia yo experimenté algo muy bonito. El Señor se apoderó de mí a temprana edad. A los 5 años de edad ya yo estaba en la iglesia. En la vida de adolescente, en el salón era el único cristiano. Los demás todos eran inconversos. Y ya ustedes saben, hemos oído mucho de eso, las trampas que nos colocan y eso. Pero yo aprendí a apartar el sábado, porque de lunes a viernes íbamos a clase.
Aprendí a apartar el sábado para dedicarle ese día al Señor. Y nos íbamos por ahí algunos jóvenes para el templo. Cuando uno busca el rostro del Señor, uno se llena de temor a Jehová. Me acuerdo que me regalaron un reloj marca Quart. Se le cayeron las manecillas, quedó solamente la parte en sí del reloj. Y yo lo programé para que él pitara a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde yo podía estar jugando un partido de fútbol. Yo podía estar viéndome la mejor película, el estreno del momento. Pero sonaba ese reloj y me programaba automáticamente. Ya yo sabía que tenía 1 hora para bañarme, alistarme, irme para el templo, sacar las sillas, colocar música y orar media hora, porque a las 6:30 comenzaba el servicio. Cuando uno vive una vida de esa, en que uno ya no se pertenece, en que uno ya no es de uno, eso es hermoso. A veces el pecado quiere tocar a la puerta del joven, pero lo encuentra lleno de Dios. No puede entrar porque somos propiedad privada de Él. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Elías aparece en el reino de Israel. El rey de turno era Acab. Acab se había casado con Jezabel, hija de Ebal. Acab estaba acostumbrada, o Jezabel estaba acostumbrada a adorar a una diosa que entre los fenicios y los cananeos le llamaban Asera, algunos Astarot. Los cultos a Asera eran una fiesta de orgía y prostitución. Ella era la diosa de la fertilidad. Así que cuando le iban a hacer culto a Asera, se encargaban de hacer todo ritual donde hubiera orgías y prostitución. Cuando Acab, rey de Israel, hace parentesco con Jezabel, Acab le hace un templo a Baal y mete en ese templo una imagen de Asera. ¿Sabe qué es lo que hace la gente entonces? Dicen: Asera nos dio el agua, y le iban a adorar a Asera. Asera nos guarda el cultivo, y le llevaban lo mejor del cultivo a Asera. Asera hace que este pueblo sea fructífero, y le ofrecían los hijos a Asera. Y dijo el Dios del cielo: ahora les voy a cerrar la llave, a ver quién es el que les da el alimento, a ver quién es el que les manda el agua, a ver quién es el que les da el sustento. Y dice la Biblia que una sequía de 3 años y medio en todo el reino. Hubo una hambre tremenda en todo el reino, porque cuando hay sequía hay escasez. Cuando no hay agua no hay vida. La vida comienza a acabarse. Jesucristo para nosotros es esa fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. En medio de esta sequía aparece Elías profetizando, hablándole al pueblo, y le dice: va a haber sequía porque ustedes han dejado a Dios. La palabra les había enseñado a través de la ley. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y eso iba contra cualquier defecto espiritual, porque Él les dijo: cuando miren las estrellas, no las adoren. Cuando miren la creación, no la adoren. En pocas palabras le dijo: el único que merece adoración soy yo. Yo soy Dios. Isaías dice: Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Pero Israel se había olvidado de eso y había adorado a otro Dios, y vino la sequía. Había una sequía enorme para el pueblo que Dios había sacado con mano poderosa de Egipto. Para el pueblo que había visto la gloria de Dios en el desierto. Imagínese usted que los niños crecían y allá no había centros comerciales, allá no había Guatapuri Plaza, allá no había Buenavista, allá no había Mayales ni nada de eso.
Allá había desierto, zarza, sol, cardón. Allá no había donde comprar ropa ni zapatos. Pero la Biblia dice que su calzado y su vestido creció a la medida que ellos crecían. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Todas esas señales, todos esos prodigios, todas esas maravillas, ellos la habían visto. Ellos eran testigos presencial, ocular de la gloria de Dios. Ellos estuvieron presentes el día que una cosa menuda, redonda, llamada maná, cayó del cielo. Ellos estuvieron presentes el día que Jehová hizo subir codornices que cubrieron todo el campamento. Ellos estuvieron presentes cuando Jehová le dijo: si ustedes guardan mi palabra, no habrá enfermo en su pueblo, no habrá estéril en su pueblo. Ellos estuvieron ahí, pero se habían olvidado de la palabra de Dios. Cuando uno se olvida de la palabra de Dios, es lo peor que puede hacer. Y uno tiene algo que uno tiene que leerla y leerla y leerla. Usted pasa una semana sin leer la Biblia y ya hasta ni se acuerda de algunos versos. Y usted comienza a comportarse todo raro y todo extraño. Y en vez de decir un verso, cuando va a hablar comienza a decir chistes extraños. Porque el ser humano fue creado para estar en contacto, en relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. En medio de esa sequía, Elías, el Señor le dice a Elías: tienes hambre, pero ahora te digo, ve a Sarepta de Sidón. Allá hay una viuda, ella te va a sostener. Dirígete a ese lugar. Lo más lógico, si el Señor quería sostener a Elías, es que lo mande a la casa de algún terrateniente, de algún ayudante del rey, de alguna persona que se hubiese abastecido para esa sequía, alguna persona que por su influencia económica aún tuviera reserva. Es lo más normal. Pero Jehová, cuando va a hacer una obra, cuando va a hacer un milagro, Él no se agarra de los que se creen grandes y poderosos para que nadie saque pecho. Él siempre va allá donde está la escasez y la necesidad, para que se diga hoy y siempre que la honra y la gloria es de Él. ¿Cuántos creen que honra y gloria es de Dios? Levante su mano y adórelo por un momento. Bata su mano ya en la silla donde usted se encuentra. Adore a Dios, adore a Dios. Aleluya. Llega donde está la viuda. Usted se imagina esa escena donde Elías se ve él y se ve con los vestidos un poco dañados, y mira a la viuda y la ve peor, mal vestida, y se acerca y huele un poquito mal. Yo no sé qué clase de desodorante se echaban cuando eso. Ella no tenía nada en la casa. ¿Cuál fue la impresión de Elías cuando ve que la salida que Dios le muestra aparentemente se ve mal? Aparentemente no ofrece lo que él viene a buscar. ¿Cuál sería esa primera impresión de Elías? Pero la orden que Dios le había dado a Elías es: esa viuda lo va a sostener. Vaya que la orden es que ella lo va a sostener. La viuda, ¿sabe? Recogía 2 leñitos. Uno no hace un sancocho con 2 leñas, con 2 palitos. Uno tiene que buscar bastante. Eso se acaba y queda el sancocho crudo, queda por la mitad. Entonces ella estaba recogiendo, porque esos 2 leños le alcanzaba para hacer lo que tenía en la casa. Un puñado de harina y un poquito de aceite. Con 2 leños era necesario y le sobraba. Pero después que hiciera eso, ¿qué? Ella dice: nos echaremos a morir. Tenía un niño. ¿Cómo sería esa escena? Si la casa era grande, tal vez escondería a su niño por allá en un cuarto, y ella se iría a otro cuarto por allá a taparse los oídos, qué sé yo, para no escuchar el alarido y el grito del niño cuando dijera: mami, tengo hambre. Y todo eso lo ocasionó la sequía por causa del pecado, pues Israel abandonó la ley de Jehová, la palabra de Jehová. Puede que aquí en este congreso haya alguien que se siente un poco seco, alguien que se siente un poco desesperado,
Pero déjame decirte que si estás alejado de la palabra, tal vez eso sucede en tu vida. Alguien que ha dicho: esta será la última vez, este será el último evento, este será el último culto, ya no regresaré más a este lugar, este será el último congreso. ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá cuando te dirigiste a este lugar? Otra vez para ese lugar y vas a regresar en las mismas condiciones. Pero Jehová te dice en esta mañana que la harina no escaseará de la tinaja y el aceite no disminuirá de la vasija. Aleluya. Fuerte, fuerte ese aplauso para Él. Aleluya, 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 aleluya. 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 Habían muchas viudas, habían muchas necesidades, pero Jehová se compadeció de esa viuda. ¿Cuáles serían los pensamientos de ella al momento de recoger los leños? Aunque ella no sabía, pues se veía sola en ese lugar donde estaba recogiendo leña. Jehová conocía la intención del corazón. Y cuando ella ya había decidido morir, Jehová le dice: no morirás. No morirás. Aleluya. En esta mañana el Señor nos dice: pa'lante, vamos pa'lante. Aquí la meta es el cielo. Aquí la meta es el cielo. Aquí la meta es el cielo. ¿Cuántos creen que la meta es el cielo? ¿Cuántos creen que la meta es el cielo? Viene la escena donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Vence a los profetas de Baal. Jezabel le dice: te voy a matar mañana a esta hora. Se va huyendo al monte Oreb. Se esconde en una cueva. Pienso yo que en esa cueva habla con Jehová. En esa cueva él le dice a Jehová: me quedé solito, no hay nadie que se parezca a mí, estoy luchando solo. Pero Jehová se acerca en un silbido apacible y él sale y le dice: tú no estás solo. Lo que pasa es que tú no ves lo que yo veo. Hay 7,000 que he reservado. Hay 7,000 que he apartado. Hay 7,000 que no besaron a Baal. Y de esos 7,000 le dijo: allá está Eliseo, vaya y me busca Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por ahí un día escuché: estamos quedando grave de jóvenes para X o Y servicio. Hay pocos jóvenes para X o Y servicio. Hermano, pero Jehová nunca se queda sin reserva. Él siempre tiene a sus pollos por ahí escondidos para sacarlos cuando tiene que sacarlos, en el tiempo que tiene que sacarlos. Es más, yo estoy creyendo en esta mañana o en esta tarde que Dios a alguien puede estar diciéndole aquí: te voy a usar extraordinariamente. Puede que Dios en este congreso a alguien le confirme el llamado al santo ministerio. Y si Dios se lo dice, créalo. Y no importa que tenga que abandonar, hágalo. Pero siga eso que el Señor le dice en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Para los tiempos de Samuel, donde él le llama, 1 Samuel 3:10, dice la Biblia: no había visión con frecuencia, no había palabra, pero Jehová llama a Samuel. En ese llamamiento que le hace a Samuel, lo hace para contarle un secreto. Aún no era para revelarle la palabra. Lo llama para contarle un secreto. Le dice: Samuel, voy a cambiar la línea sacerdotal. Yo le había dicho a Aarón que él sería el encargado por siempre en generaciones de asumir este orden de sacerdotal que me sirva en esta parte. Pero en este último término, Elí y sus hijos se portan mal. Voy a atravesarme aquí para levantar un sacerdote de otra descendencia, de la descendencia de José. Del hijo de él, Efraín, nació Samuel. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando le está contando ese secreto, cuando le está contando lo que él va a hacer, que el dueño de cielo y tierra, que el que hizo todo, llame a esto que está aquí parado, esta cosa, y le diga: voy a contarte un secreto. Voy a hablar con usted, que a las 12 de la noche algo no lo deje dormir y usted tenga que doblar rodillas. Y es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere contarte a ti un secreto.
quiere hablar contigo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos quieren tener esa experiencia? Levante la mano, ¿cuántos quieren tener esa experiencia? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, esto no es para algunos, esto es para todos. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos al lugar santísimo y hablar con Él, tener comunión con Él. Amén. Elí estaba haciendo las cosas malas. Sus hijos deshonraban los sacrificios. Jehová llama a Samuel. En ese momento, entre cuando Dios habla con Samuel, en ese cambio sacerdotal, el pueblo se va para la guerra, se lleva el arca del pacto, pero allá la roban. Pero más que robarla, yo digo, Dios permitió que esto sucediera, porque estaba escrito, solo los sacerdotes pueden tocar el arca. Uno que no fue sacerdote intentó tocarla y murió, Usa. Ahora hágase la pregunta, ¿cómo es que si Usa muere, que por lo menos era cercano al pueblo de Israel, porque era del pueblo de Israel, no va a morir un filisteo al raptar el arca? Dios quiso ir a tierra de filisteo. Allá en medio de los filisteos alguien decía, Israel se quedó sin Dios, Israel se quedó sin amparo, y querían atacar al pueblo escogido de Dios. Pero ¿con quién se presenta Dios? Si Ogni y Fine, sacerdotes de turno, estaban en pecado, deshonrando la palabra de Dios, ¿a quién vamos a usar? Dios dijo, yo mismo voy a arreglar este problema, yo voy. Y se fue para allá el arca. Y dice la Biblia que meten el arca en la casa de Dagón. Y Dagón al día siguiente está de rodillas al frente del arca. Dagón, más útil en esta hora es este micrófono que Dagón, este púlpito que Dagón, esta tarima que Dagón, esas sillas que usted lo sostienen que Dagón. Dagón era un yeso, un palo, qué sé yo, era algo inerte. Dagón no es Dios. El Dios que existe se llama Jesucristo. Pero hasta lo que no existe en esta realidad de vida, lo inerte, las piedras, el agua, tienen que rendirse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya, ese aplauso fuerte para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Hubo tumores malignos que mataban al pueblo. No hubo en el momento quien representase a Dios ahí. Porque, querido joven, Dios depende de usted en el lugar donde usted vive. Un ángel no va a predicar por usted. Usted abrirá los labios y predicará esta palabra. Pero el Señor ya estaba preparando a Samuel. Un joven de 12 o 14 años tal vez, a quien la palabra ya le iba a ser revelada. El Señor lo estaba preparando para grandes cosas. Como el Señor en este congreso está preparando a un joven para grandes cosas. Aleluya. Elías dijo, estoy solo, me quiero morir. El Señor sacó a uno de los 7,000 y todavía le quedaban 6,999 que él tenía escondido para grandes cosas. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí en este recinto? Escúcheme, miren acá. ¿Habrá alguien aquí en este recinto que le pueda decir a Dios en esta mañana, si necesitas a alguien, aquí estoy yo? Si necesitas hacer una obra poderosa, aquí estoy yo. Nabucodonosor se creía el rey de la tierra por ser rey de reyes. Y el Señor dijo, me voy a llevar a Daniel para ese lugar porque yo quiero que ellos me conozcan. Y a través de Daniel él pudo mostrarse en ese lugar. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir en esta mañana, yo me ofrezco completo para que Dios me use y haga cosas extraordinarias a través de mi vida desde hoy en adelante? Colóquese en pie, por favor, en esta hora. Vaya colocándose en pie. Y vamos a comenzar a llamar a alguien que quiera pasar a este lugar y decirle al Señor, Señor, aquí te voy a traer la vida y haz con mi vida lo que quieras.
Me comprometo a guardar tu palabra. Si necesitas a alguien que vaya y haga misión juvenil, aquí estoy. Si necesitas a alguien que haga diferencia entre lo que es santo y no es santo, aquí estoy. Alguien que pueda pensar diferente, alguien que pueda ver diferente, alguien que no le importe que le digan eres loco, eres anticuado, eres viejo. Alguien que se identifique en esta hora con ese Dios todopoderoso. Alguien en quien Dios pueda confiar en estos momentos. Una persona que Dios diga, Él es digno de confianza. A Él voy a llamar, a Él voy a usar. ¿Dónde hay escasez? En ese barrio. ¿Dónde hay escasez? En esa plaza. ¿Dónde hay escasez de Dios? En esa familia. ¿Dónde hay escasez de Dios? Será en ese colegio. Aquí están los que se van a parar y van a decir, esa escasez se va a acabar. Yo traigo la palabra. Yo traigo la palabra. Yo traigo la palabra. Yo traigo la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor